Preparada para el día de hoy, que es acerca de los textos narrativos. Yo sé que tú quieres saber qué es un texto narrativo. Bueno, te explico. Trata de un texto mediante el cual se cuenta una historia desarrollada en un lugar y tiempo determinado. Su narración hace alusión a la forma en la que se cuenta la historia, su secuencia o la serie de situaciones en la que se encuentra cada personaje de este mismo, permitiendo que el lector pueda imaginarse cada situación plasmada en el texto narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que tú cuando estás leyendo uno de estos textos, tienes la oportunidad de hacer volar tu imaginación. Te quiero contar acerca de la función de los textos narrativos. Bueno, la función principal de estos es informar, entretener o contar una historia. Podemos decir que tiene una característica muy peculiar, que es la presencia del narrador, el cual se involucra con la historia, ya sea esta real o de forma ficticia. Dice que el estilo del texto narrativo es propio del escritor, porque como tú te puedes dar cuenta, cada persona, cada autor tiene su propio modo de ver las cosas. Vamos a ver los elementos de estos textos narrativos y podemos decir que están divididos en tres, que sería estructura, espacio y tiempo y narración. La estructura se divide en tres, que sería introducción, nudo y desenlace. Bueno, te vamos a detallar esto. Introducción, ¿qué es esto? Es el preámbulo, o sea que es la primera parte donde se plantea la historia a narrar y se expone el conflicto que se desarrollará a través de las diversas situaciones a lo largo de toda la narrativa. ¿Qué es el nudo? Bueno, el nudo es el cuerpo de la historia donde se desenvuelven los acontecimientos narrados. Y por último tenemos el desenlace, que dice que es la parte del texto donde se da la resolución de los conflictos antes mencionados en la introducción y expuestos en el nudo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el segundo, que es el espacio y el tiempo. Bueno, ¿usted qué entiende por esto? Esto se refiere al entorno físico donde se desarrollan los hechos. Y tenemos el espacio y el tiempo. ¿Qué sería el espacio? Es el sitio o lugar descrito donde suceden los acontecimientos. Y el tiempo lo podemos dividir en dos, en tiempo externo y tiempo interno. ¿Cuál sería el externo? Es en el que se desarrollan los hechos y el interno está referido al periodo temporal que abarca la narración. Ahora vamos a hablar acerca del narrador. Es la persona que cuenta la historia o los hechos. Eh, Cabe algo muy importante de mencionar es que el autor y el narrador no necesariamente son la misma persona. El narrador solo se limita a contar la historia. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los personajes de los textos narrativos, algo muy importante. Y dice que dependiendo del caso, nosotros podemos agrupar los personajes en dos, en protagonistas y secundarios. ¿Cuáles serían los protagonistas? Pues suele tratarse de una sola persona que sería el personaje principal de la narración, que por lo general evoluciona a lo largo de la historia, de acuerdo a los acontecimientos. Y los secundarios, pues son aquellos que se trata de una o varias personas. Estos personajes apoyan o complementan la evolución del protagonista. Características del texto narrativo. Entonces tenemos que es la variedad de género. También te mencionaremos el narrador, la estructura secuencial de la historia y la importancia del estilo, perdón. Entonces, te vamos a detallar cada una de estas, ¿verdad? Entonces, la variedad de géneros. ¿Qué significa? El género literario de la narrativa es muy amplio. Está compuesto por cuentos, por fábulas, por novelas,
por hechos anecdóticos, por noticias periodísticas, por artículos de opinión y crónicas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es transmitir al lector los sucesos o las historias que han acontecido o que están pasando. Entonces, el narrador, aquí volvemos a mencionar el narrador, y nos dice que el narrador es la persona encargada de contar la historia. Puede tratarse de alguien que forme parte de esta, puede ser protagonista o simplemente algún espectador que solo observa y luego relata los acontecimientos. Ahora te vamos a hablar acerca de la estructura secuencial de la historia. A través de la narración dice que se puede dar a conocer determinados acontecimientos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es contar la historia tal cual y cómo sucede. Y por último tenemos la importancia del estilo. El estilo de cada autor es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, al momento de narrar una historia, se debe despertar el interés del lector. Porque si tú estás leyendo algo que no te llama la atención, entonces tú vas a dejar aquello y no vas a continuar leyendo. Entonces, por eso el autor tiene que saber despertar el interés del lector. Por esta razón, se debe de analizar la forma en el que este texto será realizado. Es diferente narrar una crónica periodística sobre un evento artístico o narrar una novela. Entonces, ahora vamos a continuar con la conclusión o moraleja. ¿Qué sería esto? Como todos sabemos, desde que estamos en nuestras escuelas primarias, cuando nos cuentan una fábula o cierta historia, siempre el maestro nos dice, ¿qué aprendió usted de esta historia? ¿Qué aprendió usted de esta fábula? Bueno, entonces ahí es donde este texto narrativo te deja una enseñanza, un aprendizaje sobre la historia desarrollada. Ahora, vamos a ver los tipos de textos narrativos, ¿verdad? Dice que la narración son discursos que se desarrollan en textos narrativos de diferentes naturalezas y tenemos diferentes tipos que son: 1. La narración literaria. 2. La narración histórica. 3. La narración periodística. Y tenemos también los textos narrativos para los niños, que son muy, pero muy importantes. Entonces te vamos a detallar cada uno. En la narración literaria, en este tipo de texto dice que el autor, muestra un lenguaje bien elaborado por imágenes y comparaciones para incrementar la expresión con la finalidad de contar una historia con fines artísticos. En esta clasificación podemos decir que están incluidas las novelas y los cuentos. Entonces ahora tú ya sabes que la narración literaria están las novelas y los cuentos y son historias con fines artísticos. Ahora continuamos con la narración histórica. Dice que este tipo de narración se destacan las crónicas, el diario y la biografía. Algunas narraciones dan a conocer sus hechos y hechos de relevancia vividos por un personaje. Entonces, para recapitular, la narración histórica están las crónicas, el diario y la biografía, que como todos sabemos, ahí es donde nosotros damos a conocer todos los sucesos y los hechos más importantes que han transcurrido en la vida de un dicho personaje. Continuamos con la narración periodística. ¿Cuál es la finalidad de esta narración? Bueno, aquí viene la noticia y es dar a conocer los acontecimientos, los medios utilizados para dicho fin de comunicación, que actualmente incluyen también a las redes sociales para la difusión masiva de los hechos ocurridos. Entonces, en la narración periodística es lo que tú miras a diario, lo que tú lees por medio de un periódico. También tú entras en tu Facebook, en tu Instagram y puedes ver muchas noticias, ¿verdad? Entonces aquí es donde cabe la narración periodística,
que es la noticia donde te dan a conocer los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial, ¿verdad? Y por último, te estábamos mencionando los textos narrativos para niños. Qué importante esto. Existen un gran número de textos narrativos dedicados a los pequeños, con agradables escrituras sobre historias ficticias e infantiles dedicadas a su educación y recreación. Qué bonito es ver a estos niños cuando tú les estás contando una historia y ellos están tan, pero tan quietecitos poniéndote atención. ¿Sabes por qué? Porque estos textos narrativos, como mencionábamos anteriormente, hacen que la imaginación del lector vuele, que ellos, cada paso, cada lectura, entonces ellos van imaginándose todo lo que va sucediendo. Entonces, esta es una manera muy práctica de enseñarle lo que es la narración a través de las lecturas de textos narrativos para niños. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de historias y cuentos, ¿verdad? Cortos, porque un niño, para llamarle la atención, usted no le va a contar un cuento que dure 2 horas. No, porque entonces se le va a dormir, ¿verdad? Ahí es donde el autor tiene que ser una persona precisa al momento de escribir un cuento que va dirigido para un niño pequeño y ya una lectura que vaya dirigida para personas adultas. Bueno, entonces esperamos que hayan quedado muy claros con esta presentación que nosotros, que mi persona les ha preparado el día de hoy.